La Gastadera Podcast, educación financiera para decirle adiós a esas perras ganas de gastar a lo desgraciado. Y decirle hola a la planeación, el ahorro, la inversión y las metas de largo plazo. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas amantes de La Gastadera, acomódense, relajen la cartera y disfruten de esta sesión de finanzas personales con un toque de psicología. Así que comenzamos su terapia financiera de confianza. Yo soy Daniel Urías. Y yo soy Natalie Lagarda. Y en este episodio hablaremos de los beneficios fiscales de ahorrar para el retiro. Así es, esto no es coincidencia, amigos. Resulta y resalta que acaba de pasar el famosísimo periodo de declaraciones anuales y ya algunas personas se han acercado con nosotros a decirnos, oigan, sí pasó lo que más temía, que es que le salí debiendo al SAT, resulta que me salió saldo a pagar y entonces ahora sí me interesa eso que decían de cómo puedo hacer algunas deducciones. Bueno, quédense, aquí les vamos a informar en este episodio de La Gastadera para que lo hagan muy facilito y el próximo año no les vuelva a pasar lo que sucedió ahora. Sí, o que les tocó también que quedaron tablas, ahora sí que ni te debo ni me debes, y dices, pues chale, o sea, no me regresaron ni un peso de los impuestos que me retuvieron, que pagué. Que recordemos que esto es básicamente esta devolución, tal cual como su nombre lo dice, es a lo largo del año me retienen impuestos y al término en la declaración anual se sacan cuentas y te dicen, a ver, te regresamos parte de lo que te retuvimos o tú nos saliste debiendo o bien, pues nadie le debe a nadie, ¿no? Entonces hubo personas que igual se quedaron en ceros, hay quienes les tocaron 12, 13, 14, 20 pesos de devolución que dices, oye, no te pases, no fue lo que me retuviste en el año. Un refresquito ahí. Entonces, de esos chiquitos. Sí, ya de esos así, panzoncitos. De 200 mililitros. Así como esta botella. Entonces, obviamente eso no es lo que a lo largo del año te retuvieron. De lo que se trata, y es de lo que platicaremos el día de hoy, es que hagamos todas las deducciones que sean posibles en lo personal. Ahorita vamos a decirles cuáles son y que pidamos facturas, que paguemos con medios electrónicos, etcétera. Ahorita vamos a hablar de eso, pero antes de iniciar, por favor, como siempre les pedimos, cuéntenos desde dónde nos están viendo, en qué momento se ponen a escuchar La Gastadera, qué dudas les surgen de este episodio o de algún otro que hayamos ya compartido. Por favor, también sus experiencias sobre este tema, cómo les fue con la devolución, a ustedes les tocó saldo en contra, a favor, a pagar tablas. Nos ayuda un montón que nos comenten, que compartan, que se suscriban si están en Spotify, que nos pongan 5 bellísimas estrellas. Por favor, sean parte de esta comunidad, parte activa, porque esa es la única manera que nosotros tenemos de crecer, de llegar a más personas, que ustedes nos ayuden compartiendo, interactuando. Y pues, vámonos con el tema del día de hoy. Muy bien, pues retomando lo que decía Daniel, resulta que usted y yo todo el año estamos pagando impuestos. Desde diferentes trincheras, el SAT se está haciendo presente y nos está reteniendo impuestos de diferentes maneras. ¿A quiénes les puede específicamente pues convenir o escuchar este episodio? Por ejemplo, si ustedes son personas que están bajo el régimen de sueldos y salarios, son personas que les están reteniendo impuestos. Ustedes no se dan mucha cuenta porque lo hace el patrón, lo hace la compañía, lo hace la empresa, lo hace la institución para la que ustedes trabajan, lo retiene y entonces a ustedes ya les entrega su nómina libre de impuestos. Que dicho sea de paso, digo, no se siente tan gacho como cuando te toca que eres persona física con actividad empresarial, por ejemplo, u otros regímenes, pero no se siente. Sin embargo, cuando ves tus recibos de nómina, ahí sí te duele, pues Dices, pero ¿cómo que yo gano 10,000 pesos más o 5,000 pesos más o 1,000 pesos más? ¿Dónde están? Bueno, tu patrón te hizo el favor de pagárselos al SAT. Entonces, todo el año estamos pagando impuestos desde diferentes trincheras. Al final del año fiscal, en abril, se hacen cuentas. Ahora sí, enséñame todo lo que ganaste, enséñame en qué gastaste también y vamos viendo, hagamos cuentas oficiales para ver si todavía me debes más de lo que ya te he retenido durante el año, si yo te debo a ti o si estamos ahí tan amigos como siempre y vámonos por el siguiente año. Entonces, hay algunas cosas que podemos hacer para que justamente podamos demostrarle al SAT que hemos gastado en ciertas cosas y entonces nos haga un recálculo de nuestros impuestos. En este recálculo resulta que como hemos gastado en ciertos determinados ámbitos, el SAT dice, pues qué buena onda, te voy a hacer un reajuste de los impuestos
te salgo debiendo incluso, ¿no? Déjame, te devuelvo impuestos que ya te había retenido, siempre no te los voy a cobrar y esa es la famosísima devolución que ustedes habrán escuchado. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración, Daniel, la declaración anual? Pues mira, obligados todas aquellas personas que están bajo sueldos y salarios que al año perciban ingresos superiores a los 400,000 pesos. Ustedes saquen sus cuentas, ya deberían de saberlo, por favor, a cuánto asciende su ingreso anual. Nuevamente, revisen siempre los recibos de nómina, estén muy al tanto de todo esto, porque además de la retención de impuestos, pues también luego viene ahí que el descuento del IMSS, que la aportación a la Afore, etcétera. Entonces, manténganse informados. Pero decíamos, quien tenga ingresos superiores a 400,000 pesos al año como asalariados están obligados a presentar la declaración anual y también aquellas personas que en un mismo año fiscal, es decir, pues tal cual a lo largo de enero a diciembre, tuvieron 2 patrones o más, también tienen que presentar su declaración. En esos casos, cuando no hiciste muchas deducciones y tuviste 2 patrones, es probable que te vaya a tocar un saldo en contra. También quienes trabajan por cuenta propia, todas las personas también en el caso que son independientes, emprendedores, pues están obligados también a presentar su declaración. Y en el caso de personas asalariadas que ganan menos de 400,000 pesos al año, queda opcional. Aquí tal cual ustedes pueden voluntariamente presentar su declaración, pero ahí sí es importante que lo consulten con un especialista en temas fiscales para ver si realmente, si de forma voluntaria lo hago, me conviene, si voy a recibir una devolución. Y esto tiene mucho que ver también con todo lo que yo a lo largo del año haya hecho deducible. Si nunca en la vida pedí una factura de nada, si no tengo un seguro de gastos médicos, un plan de retiro, etcétera, probablemente, y gano menos de 400,000 pesos al año, probablemente no sea necesario que de forma voluntaria presente mi declaración. Hay que conocer nuestros gastos, hay que ver qué es lo que podemos hacer deducible y precisamente eso es lo que vamos a checar ahorita para que ustedes también vayan tomando nota de, oye, yo todos esos gastos los realizo a lo largo del año y jamás los he hecho deducibles, le están perdiendo lana. Es otra de las maneras también de afectar nuestras finanzas personales, dejar ir ese dinero de los impuestos que podemos recuperar parte de lo que ya nos están reteniendo. Bien, entonces si ustedes entran dentro de estos perfiles que nos decía Daniel, ustedes pueden deducir algunos gastos. Ahí les van, estas se llaman deducciones personales. Por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con salud, que son consultas médicas, consultas dentales, consultas de psicología, hospitalizaciones, análisis clínicos y compra de lentes graduados. Esto vale la pena que ustedes, si lo compran o gastan en esto durante el año fiscal de enero a diciembre, pidan su factura. Eso es lo que hay que hacer. Pedir la factura y pagar con un medio electrónico. Sumamente, ajá, importante. Sí, 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 aquí nada de que lo pagué en efectivo y no, todo tiene que ser a través Con de una una tarjeta. transferencia, una tarjeta, para que haya tal cual un registro de esa transacción, ¿no? Y también muy importante es todo esto que ya mencionó Natalie, pues tiene sus detalles, ¿no? Sus topes y a partir de cuánto y dónde. Es decir, sí hay que conocer cada uno de los casos, decíamos salud, etcétera, pero si quieren recibir el detalle de estas deducciones personales para conocerlas bien en qué consisten todas y cada una de ellas, por favor, escríbanos en los comentarios, les mando el enlace de este catálogo de deducciones personales que tiene publicado el SAT, se los dejo ahí en los comentarios para quien lo necesite, por favor. Antes de que avancemos, ahora sí ya para enfocarnos con el tema de qué onda, cómo hacemos deducibles los planes personales de retiro. Por favor, acuérdense que quienes ya están en el régimen simplificado de confianza o RECICO no tienen deducciones personales. Ah. Sí, ya sépanselo de una vez. Si están escuchando este episodio, cambien. No, no sé. No le cambien, no le cambien. Compártanlo. Pero sí, Recico no tiene deducciones personales porque ya es una tasa muy pequeña la que se cobra de impuestos. Entonces, pues les quitaron ese beneficio. Bueno, entonces volviendo, ¿a qué gastos podemos deducir? Decíamos algunas cosas de salud. Educación, por ejemplo, el pago de colegiaturas desde preescolar hasta preparatoria o bachillerato. Hay un tope.
pero sí se pueden deducir. En cuestión de seguros, todas las primas o los pagos de seguros de gastos médicos mayores también entran ahí. En cuestiones de créditos hipotecarios, los intereses reales pagados por la hipoteca, algunos donativos también a instituciones que estén autorizadas por el SAT y, por último, las aportaciones a retiro. Aquí entran tanto las aportaciones voluntarias a tu Afore, o sea, si tú haces aportaciones voluntarias por tu cuenta a tu Afore, estas son deducibles, o por otro lado, si tienes un plan personal de retiro, también una parte o la mayoría o todo puede ser deducible para tu declaración anual. Correctísimo, y ahora sí vamos a enfocarnos en esta parte exclusivamente de los planes personales de retiro y cuáles son los beneficios fiscales que tienen. Una flor del jardín del SAT que podemos, del SAT, perdón, o sí, Del también SAT. está medio SAT, que podemos cortarle. Antes de que nos vayamos al detalle de esta información, por favor les recuerdo que no podemos ahondar en cada uno de los casos. Estos episodios se hablan de manera general y nos vamos rápido porque tenemos poco tiempo. Así que si ustedes en lo particular quieren consultar qué onda con su plan personal de retiro, en caso de que quieran tener uno e incluso si ya lo tienen y no saben bien cómo funciona, les recomiendo que consulten a Natalie en una asesoría ya personal, individual, donde puedan ustedes explayarse con sus dudas y puedan recibir las respuestas que necesitan para que puedan tomar mejores decisiones respecto a los planes personales de retiro. La asesoría con Natalie es completamente gratis y es sumamente útil, y créanme que es un paso bien importante porque cuando ya tienen información de primera mano y tuvieron este espacio para platicar y sentirse más tranquilos o más, pues sí, más despejados de preguntas y de preocupaciones, es más fácil dar el siguiente paso. Así que recuerden, este tema lo platicamos en general. Si quieren atender dudas específicas, contacten a Natalie. Aquí en la descripción siempre les dejamos la cuenta de Instagram de Mi Plan a Futuro de Natalie Lagarda, así que ahí la encuentran. Muy bien, entonces pasando a la parte de planes personales de retiro, hay 3 preguntas interesantes que nos podríamos hacer porque acuérdense, cualquier ingreso que ustedes tengan está siendo observado por los ojos del SAT y en algunos casos el SAT pide su parte, ¿no? Cualquier ingreso que tengamos. Entonces, si estoy ahorrando o estoy invirtiendo y este dinero está creciendo, ¿el SAT también me pide que pague impuestos? Pues fíjense que sí, en la mayoría de las ocasiones, excepto cuando se trata de un plan personal de retiro. Esa es la primera gran maravilla de los planes personales de retiro en México, porque esto no sucede en todos los países, Daniel. ¿Qué cosas me tengo que preguntar sobre esto? Porque es una cantidad de dinero importante, pueden ser millones de pesos. ¿Tengo que pagar impuestos por este dinero cuando me lo den? Mientras vaya creciendo el dinero, ¿va a ir generando impuestos? O sea, tengo que ir pagando mientras ese dinero vaya creciendo. Y por último, ¿puedo deducir mis aportaciones hoy? Bueno, pues fíjense que en México tenemos 3 opciones de artículos de la ley del ISR bajo los cuales sacamos un plan personal de retiro y entonces tenemos diferentes beneficios. Esto es muy importante que ustedes lo tengan muy claro de sus pólizas de retiro o de sus planes personales de retiro, y que si no lo tienen claro, lo pregunten a su agente o asesor para que sepan qué va a pasar con los impuestos de sus planes en específico. Si están buscando un plan de retiro, pues también que lo tengan muy en cuenta cuáles son las necesidades que ustedes tienen en cuanto a beneficios fiscales y puedan buscar un plan de retiro que se les acomode. Vamos a hablar entonces de estas 3 opciones de ley del ISR, si te parece, Daniel. Tenemos primero la más común, que es el artículo 151 de la ley del ISR. Generalmente los planes personales de retiro en México salen bajo el artículo 151 de la ley del ISR. ¿Qué nos permite este artículo? Bueno, básicamente nos permite deducir mientras estamos ahorrando. Eso es muy importante. Si tu plan de retiro es largo, hasta los 64 años, pues vas a poder deducir todo el tiempo que tú aportes. Si el plan de retiro es más corto, de 10 años, por ejemplo, bueno, pues podrás deducir esos 10 años que vas a estar aportando. Eso en la parte de deducción. Otra cosa, mientras vaya creciendo el dinero, no va generando retención de impuestos de nada, y una vez que te lo entreguen a tus 65 años, ojo, sí tiene que ser a los 65 años porque esta ley solo nos permite tener estos beneficios fiscales si nos esperamos a los 65 años para que nos den el plan de retiro.
Entonces, una vez que lleguemos a los 65 años, nos lo entregarán una parte libre de impuestos. Esta parte libre de impuestos son 90 UMAS en una sola exhibición, ¿no? Si a ti te van a dar tu plan de retiro en una sola exhibición, son 90 UMAS que están libres de impuestos. ¿Cuánto es eso? En pesos son en este momento 3.7 millones de pesos. Vámonos a un ejemplo concreto. Si en este momento a ti te entregaran tu ahorro para retiro y son 4 millones de pesos, 3.7 millones de pesos van a ser exentos de impuestos y tendrías que pagar un porcentaje de los otros 300,000 pesos. ¿Cuál es ese porcentaje? El 20%. Que ahí es importante que tengamos esto en cuenta al momento de contratar el plan, es decir, desde que ustedes lo están buscando, y esto es de verdad así una bandera así de alerta importante para que la tomen en cuenta, anótenlo si buscan una asesoría luego con Nathalie para que pongan muchísima atención en esto, y si no es con Nathalie, con quien platiquen sobre este tema, es importantísimo que tengan presente dos cosas: que sea un plan que esté registrado ante Hacienda. Hay varias instituciones, también hay un listado de instituciones que están autorizadas con planes personales de retiro para que puedan tener este beneficio fiscal. Y punto número 2, ya decía ahorita, estábamos viendo las características de los planes que están registrados bajo el artículo 151 de la ley del ISR, pero hay otros dos artículos donde otros dos planes que están registrados en distintos artículos de la ley del ISR que tienen beneficios fiscales diferentes. Y aquí yo hago tanto énfasis porque si yo llego en blanco y no me explican esto y contrato cualquier plan pensando que todos los planes son deducibles o funcionan igual, al siguiente año, en abril, que me toque hacer la declaración, pudiera llevarme una sorpresa desagradable. Entonces, mucho ojo con eso. Es correcto. Y ya nos ha pasado, desafortunadamente, hay personas que contratan planes de retiro y a lo mejor no tienen la asesoría completa o la persona no les mencionó o hubo ahí un problema de comunicación y entonces al momento de querer hacer la deducción se dan cuenta de que no es deducible el plan que estuvieron pagando durante un año y ahí viene el problema porque los planes salen bajo un artículo y eso ya no lo podemos cambiar sin importar la compañía. No importa en qué compañía contrates. Si tu plan de retiro salió bajo el artículo 151, así se quedará por siempre. Entonces no lo podemos cambiar ya en la marcha. Tendríamos que cancelar el plan y volver a sacar un nuevo plan. Y cancelar el plan a medio camino o empezando el camino implica pérdida. Implica perder el dinero que ya se había aportado. Prácticamente la devolución es de 0 pesos. También eso, por favor, pregúntenlo de, oye, y pues si llevo ya 10 años y por alguna cosa no puedo, ¿cuánto me devuelves? Si les van a cobrar impuestos, todos los impuestos que no se les habían retenido por ese plan a lo largo de los años, pues ahí sí, al momento de devolvérselos, más la aseguradora, tienen ahí sus especificaciones de cuánto recuperarías en caso de que no llegues al final del plan. Esto también es importante. Hay planes de ahorro para el retiro y esto también es bueno que lo sepamos y está padrísimo. No necesariamente tengo que aportar hasta los 65 años. Si yo tengo 30 años, no es que vaya a aportar 35 años, o sí, depende del tipo de plan. Yo puedo elegir un plan que dure 10 años, aporté esos 10 años y ya me desocupo de ese plan en específico, pero el dinero lo voy a sacar hasta los 65. Es decir, dejo de aportar y saco la lana hasta después. No es como que, ya me la hacen 10 años, porque recuerden, estamos hablando de planes para el retiro. Hay otros que son de 15 años y hay otros de más tiempo. Entonces, toda esta información es importante que ustedes la tengan presente para que la decisión que vayan a tomar y el beneficio, si es que están efectivamente buscando un beneficio fiscal en el presente, que sea recibir una devolución de impuestos cada año, porque pues es una lana que está padre recuperar, pues que sí sea efectivo, que lo podamos realmente verlo en nuestra cuenta cada declaración anual y que no, insisto, no se vuelva después una situación de, híjole, pues es que pues no se pudo, no estaba en otro artículo o no era deducible simple y sencillamente. Y ahorita vamos a ver qué otros artículos hay, porque también hay personas que tienen necesidades distintas. Si yo estoy en otro régimen fiscal o mi estrategia es otra, a lo mejor el 151 no me funciona. Exactamente. Entonces, si te parece bien, quisiera hacer un resumen de lo que dijimos del 151. El 151 es muy importante porque es el que más se utiliza en los planes personales de retiro. Son planes que son deducibles, puedes deducir lo que ingresaste a tu plan de enero al 31 de diciembre, eso es lo que vas a
poder pues declarar de abril del siguiente año. Entonces, todo lo que ingrese en el año es deducible en abril. Hay un tope también de deducción. En el caso del artículo 151 son 5 UMAS anuales, que son unos 200,000 pesos, un poquito más de 200,000 pesos, o el 10% del ingreso anual de la persona, lo que sea menor. Entonces, tú puedes tener un plan de retiro muy, muy, muy grande, pero tal vez no lo puedes deducir completamente porque es más que el 10% de tus ingresos anuales. Entonces, a considerar eso, ¿no? Que se puede deducir el 10% de tus ingresos anuales. Eso en cuestión de deducción. Una vez que lo retires, que además con este artículo tenemos que esperarnos a los 65 años. ¿Qué pasa si no nos esperamos a los 65 años para retirarlo? Pues que te van ahora sí a cobrar impuestos el 20% sobre el total que retires. Es una cantidad interesante, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, nos esperamos a los 65 años, ahí sí están exentos de impuestos las primeras 90 UMAS anuales, que ahorita serían 3.7 millones de pesos, y el excedente, ahí se aplica el 20% sobre el excedente, ¿ok? Requisitos para este plan, pues que permanezcamos hasta los 65 años. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y una pregunta nada más. Sí. ¿Hay planes de aportaciones de 10 años, de 15 años que estén bajo el artículo también 151 de la ley del ISR? Sí, claro. Van a ser deducibles durante los 10 o 15 años que tú estés aportando. Dejamos el dinero ahí porque no queremos sacarlo y que nos cobren impuestos y además queremos que siga en la Que es para el inversión retiro. porque es para el retiro. Y a los 65 años nos lo dan bajo las características que dije, ¿no? Primeras 90 UMAS exentas de impuestos y pagamos solo impuestos por el excedente, un 20%. Este es el más utilizado para los planes personales de retiro. Siguiente artículo, que también en ocasiones es utilizado, el artículo 93. El artículo 93 de la ley del ISR funciona un poco diferente. Tiene algunas características interesantes, principalmente dos. Si tú sacas un plan de retiro bajo el artículo 93, la totalidad de los recursos van a ser exentas de impuestos al finalizar el plazo, cuando te lo vayan a dar. No importa cuánto sea, todo en total va a ser exento de impuestos. Y otra cosa, puedes sacar el dinero a partir de los 60 años. Entonces, puedes tener un retiro o un ahorro para el retiro más joven y totalmente exento de impuestos. No importa cuánto sea la cantidad. El único requisito es que al menos tengas 5 años con el plan. O sea, si tú tienes 54 años, todavía súper bien, o hasta 55, todavía súper bien, puedes sacar un plan de retiro de este tipo y tener a los 60 o a los 61 el dinero que ahorraste e invertiste, está el exento de impuestos y bajo el artículo 93. Entonces, todo suena muy bien hasta ahí. ¿Cuál es la desventaja, podríamos decir, del artículo 93? Que bajo este artículo no es deducible tu plan de retiro. No lo vas a poder hacer deducible mientras estés ahorrando. Entonces, si a ti no te interesa, no te funciona, estás en reciclo y piensas que ahí te vas a quedar, que a lo mejor no vas a hacer algún cambio, diferentes escenarios que pueden suceder que para las personas pues digan, pues no, la deducción no es mi objetivo con este plan, o ya tienes un plan que es deducible. Ya tienes un plan que es deducible a los 65 y quisieras un segundo plan para meter excedentes y que te lo den un poco antes para que lo recibas más joven todavía, pues entonces un artículo 93 puede quedarte súper bien. Sí, que ahí es precisamente donde ya entra la parte de la estrategia. También esto sí platíquenlo primero con un asesor en el tema de planes personales de retiro y luego rebótenlo o con su especialista en temas fiscales, con su contador, contadora, o al revés, ¿no? Si hoy tienen ya alguien que les lleva su estrategia, vean también qué tan viable, qué tan útil les es tener un plan personal de retiro. Revisen este tema de en qué artículo estaría mejor o si se puede complementar. Y básicamente, pues esas serían como las grandes diferencias entre uno y otro, ¿no? En uno vas a recibir tus devoluciones todos los años, o es probable que las puedas recibir, y al momento de los 65 años te van a dar una parte exenta de cobro de impuestos, un excedente a lo que quiera que vayan a valer esas 90 UMAS cuando te retires. Sí habrá por ahí un cobro del 20%. En el caso del artículo 93 es completamente, o sea, todo lo que recibas al momento de retirarte a partir de los 60 años no se te va a retener ni un peso,
pero a lo largo de los años que estés pagando ese plan, no vas a poderlo hacer deducible, ¿no? Ujú. Entonces, sí es, ahorita es un montón de información, por eso les decimos, este episodio es para abrirles primero el panorama, que sepan qué hay, qué no hay, cómo funciona de forma general, pero sí es importante que ustedes se sienten a revisar esto en una sesión que puedan resolver todas las dudas que están Exacto. surgiendo de esta conversación. Y que Ahora, depende también de la situación de cada persona, del trabajo que tiene cada ujú, persona, de las deducciones que hace cada persona, de los antecedentes, si ya tienen un plan personal de retiro, si hacen aportaciones a su Afore. O sea, sí hay que considerar todos esos elementos para ver qué artículo te quedaría mejor o te sería pues más conveniente. mucha información que necesitamos poner en orden, que al final son cosas que todos conocemos ya cuando se te van preguntando si vas diciendo, bueno, si es que me dedico a esto, es que estoy dado de alta aquí, es que mis ingresos son de tanto, y ya con eso vas armando tu propio escenario para saber cuál es la mejor decisión. Insistimos, la información es fundamental. ¿Y qué más traemos sobre este tema? Ahorita les vamos a decir también cuáles serían las opciones, con qué compañías se pudiera esto contratar, las diferencias entre los planes, para que eso también ya lo traigan presente desde ahorita y que vayan diciendo, mira, eso me parece mejor, esto Ujú. me parece peor, no me interesa. Así que échenle ojito. Y solo para cerrar el artículo 93, ya decíamos, los requisitos de permanencia son que al menos tengas tu dinero ahí hasta los 60 años. Si lo sacaras antes, ahí sí te cobran impuestos el 20% sobre el rendimiento, en este caso. Entonces, tampoco es tan conveniente, pero bueno, el requisito es que lo dejes hasta los 60 y que al menos tengas 5 años con el plan. Y ese es el segundo artículo sobre el que puede salir un plan personal de retiro. Y por último está el artículo 185, que me parece que es el menos utilizado, aunque sí se llega a utilizar en algunos casos, pero no es tan popular. Les voy a hablar sobre las características del artículo 185. El artículo 185 no solo se utiliza para planes de retiro, se utiliza para otros tipos de ahorro también. Em, es un estímulo fiscal para cuentas de ahorro especiales. Entonces hay ciertas cuentas de ahorro que pueden entrar aquí. Lo que nos da sí es un beneficio fiscal, sí podemos deducir con digamos, porque hay un estímulo que aplica directamente en el ISR anual. Entonces, hay un estímulo de hasta 152,000 pesos. No es propiamente que lo vayan a deducir, pero es un estímulo fiscal que se aplica en la declaración anual. Entonces, de alguna manera es como si dedujeras, pero no es precisamente que vayan a bajar tu base de ingresos, ¿no? La base gravable, sino que te aplican ese estímulo fiscal de hasta 152,000 pesos. Incluso en el portal del SAT no sale en la parte donde cuando tú tienes un plan personal de retiro, salen ahí unos cuadritos de las diferentes deducciones que puedes hacer. Los planes de retiro bajo el artículo 151 salen en un apartado que dice retiro y los planes que están bajo el 185 salen en un apartado que dice ahorro, Mm, porque puede aplicarse para otros tipos de ahorro. Entonces, sí hay un estímulo fiscal parecido a la deducción de 152,000 pesos. Aquí la fecha límite es el 30 de abril. Aquí no se lleva con el año fiscal enero, diciembre, 31 de diciembre, sino que es hasta el 30 de abril. Y aquí es importante saber que aunque tienes este estímulo fiscal mientras estás ahorrando, realmente es como si te estuvieran difiriendo los impuestos que te van a cobrar sobre ese dinero que está creciendo en tu cuenta de ahorro e inversión. Entonces, sí hay un cobro de impuestos al finalizar el plazo. Esto es muy importante saberlo. Aquí sí aplica la tasa máxima vigente para cobrarte chun, chun, chun. impuestos al momento de que retires esos ingresos. Por ejemplo, ahorita la tasa máxima vigente es del 35%. Sí, o sea, sí es súper, súper importante tener toda esta información presente, insistimos, para que podamos ir tomando nuestras decisiones de la manera más estratégica, porque también no decidir hacerlo, pues es no crecer, no avanzar para ningún lado. Recordemos que por más que queramos evitar el pago de impuestos, de alguna manera lo estamos haciendo. Por recibir ingresos, los rendimientos también en las inversiones, en los planes de ahorros se consideran ingresos, por eso llega a haber cobros, pero es importante conocer qué beneficios hay para recuperar dinero, si es que en mi caso aplica, y que pueda también, incluso en el caso de las personas que obtienen una devolución
de sus planes de ahorro, pues la sugerencia siempre es mételo a tu plan, o sea, considéralo como si fuera una ganancia del mismo plan, un rendimiento, regrésalo, ¿no? No se lo regreses a Hacienda, sino que ponlo en tu plan. Y esto también van siendo aportaciones que van con el paso del tiempo creciendo y fortaleciendo tu ahorro para cuando te vayas a retirar, que vas a necesitar una muy buena lana. Solo me gustaría recalcar que en el artículo 185 no tenemos un límite de edad. No es un requisito que tu dinero permanezca ahí hasta los 60 o 65 años. Entonces podrías tener un plan de retiro, por ejemplo, a los 55, pero recuerda que vas a pagar una parte de impuestos. Muy importante. Listo. Ahora bien, decíamos opciones, pues hay aseguradoras, como puede ser el caso de Prudential, GNP, Seguros Monterrey, operadoras de fondos de inversión es la otra opción, como puede ser Principal, Allianz, Scandia, Actinver, Fintual. Y hay dos tipos de planes personales de retiro, los que son tradicionales, que pueden ser a través de esta figura del seguro de vida y plan de ahorro, los cuales te respaldan si no llegas al momento de tu retiro. Hay un seguro de vida para amparar a tus seres queridos, a tus dependientes económicos. Y en el caso de los planes personales de retiro a través de las figuras de operadoras de fondos, son inversiones en diferentes esquemas que pueden ser desde ETFs, acciones, renta fija, es decir, se hace un portafolio de inversión para que los recursos que tú vas aportando se inviertan de manera estratégica y vayan creciendo. Diferencias principales a través de aseguradoras es un perfil más conservador, más tranquilo, con menos posibilidad de crecimiento, menos rendimientos. En el caso de operadoras de fondos de inversión estamos hablando de que hay más riesgo porque hay instrumentos de inversión con más movimiento, más dinámicos. Sin embargo, también tienes la posibilidad de obtener mayores ganancias sobre el dinero que estás ahorrando. Esto también dependerá mucho de tu perfil, de lo que tú conozcas sobre el tema. Están peleados, tienes que escoger uno u otro. No, hay personas que incluso tienen su plan conservador y su plan más locochón, más dinámico, así que tú puedes decidir también este tipo de cosas. Muy bien, amigos, y si ustedes quieren una asesoría, si están pensando en un plan de retiro, acérquense conmigo, con mucho gusto les atiendo, organizamos una reunión. Si ustedes ya tienen un plan personal de retiro y no tienen idea de bajo qué artículo o cómo va a funcionar la cuestión de los impuestos y no tienen a quién acercarse, digo, la primera recomendación es acérquense a su asesor o agente para que les pueda explicar a detalle, pero si ustedes necesitan una asesoría y no tienen a alguien con quien acercarse, también acérquense conmigo, hacemos una reunión y lo checamos y podemos ver la póliza y explicarles de qué se trata, cómo va a estar esto de los impuestos con cada uno de los planes de retiro que ustedes ya tengan. Muy bien, pues ahí está, jovenazos, jovenazas, hasta aquí llegó esta sesión de terapia financiera para amantes de la gastadera. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós. Bye. La Gastadera Podcast, grabado desde Hermosillo, Sonora, en los estudios de StreamPod Studio, es un podcast de cultura financiera.